¿Quién establece tus estándares de vida? Buen día. Soy tu servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México. Te doy la bienvenida en esta mañana de jueves 20 de enero del año 2022 al devocional de La Zona. Si estamos vivos, vivamos. ¿Quién establece nuestros estándares de vida? Es decir, ¿quién nos ha enseñado a vivir como vivimos? Pareciera a veces que la manera en que nos comportamos es la manera única que hubiera de conducirse en la vida. Pero la verdad que no es así. Alguien establece ciertos estándares o alguien los pone, digamos que alguien los pone de ejemplo y el resto de las personas empieza a copiar, a repetir esas actitudes, esos hábitos, al grado que con el tiempo parece que esa es la única manera en la que nos pudiéramos comportar. Pero alguien establece nuestros estándares de vida. Vayamos a la Biblia en esta mañana y les invito a que sigamos la lectura de la misma en el libro de Deuteronomio y leamos en el capítulo 17, los versículos del 14 al 20. Dice así la Biblia: Estás por entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar: deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Si tal cosa sucediera, asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija. Tendrás que nombrar a un hermano israelita. No podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho: nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo. Tendrá esa copia consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Hasta aquí la lectura en la Biblia. ¿Qué es lo que podemos ver aquí? Entre otras cosas, podemos observar cómo el pueblo de Israel llegaría a habitar en una tierra donde las gentes ya tenían reyes y los reyes se comportaban de cierta forma. Los reyes eran como hasta el día de hoy, hasta les decimos, gente de sangre azul. O sea, como que son superiores al resto de las personas. En algunos países del mundo aún existe esto, una familia real que vive como en un mundo aparte. El Señor dijo que no suceda así, no le copies a las naciones a tu alrededor. Su estrategia principal deberá ser que toda la vida viva en humildad, igual al resto de sus hermanos. No solo la realeza vive así. A mí me duele esto que veo, pero en nuestro país hay una clase política del partido al que pertenezcan que pareciera que son parte no sé, de una casta superior. Qué horror, qué cosa tan terrible. No viven para servir, ninguno de ellos
viven para servirse del pueblo, aunque prediquen lo distinto. Eso es doloroso, ¿no es así? Porque además el Señor dijo, así no debería ser. Un gobernante no debería ser así, sino siempre buscar a Dios para que se mantenga humilde. Bueno, pero esto es solo un ejemplo de la temática general del día de hoy. ¿Quién establece tus estándares de vida? El pueblo de Israel, desgraciadamente, terminó copiando el modelo de realeza de los pueblos a su alrededor, y mire que fue una triste experiencia para el pueblo de Israel. Cada vez que le copiamos algo al mundo, y lo hacemos sin ponernos a reflexionar, ¿por qué debo hacer esto? Cada vez que no le echamos ojo a cierta conducta y lo comparamos con la palabra de Dios, con lo que Dios nos dice, para tomar una decisión de acuerdo con la enseñanza divina, empezamos a vivir en decadencia. En otras palabras, cualquier decisión de vida que tomamos, tenemos, como decía un amigo mío, no nos queda más que una de dos sopas. O seguimos el ejemplo del mundo, o seguimos el ejemplo de Dios. Y cada uno de nosotros debe decidir quién establece los estándares de vida que tenemos. Bueno, al menos fue mi experiencia, y yo no quiero decir que es la de todos, pero creo que sí es la de todos. Yo vivía pensando que todas las cosas son siempre igual en todos los lugares. La primera vez que el Señor me permite salir al extranjero, me doy cuenta que hay maneras distintas de hacer las cosas. Y me doy cuenta que hay gente que aprende que no se debe tirar basura en las calles, y no hay basura tirada en las calles. Me doy cuenta que hay gente que aprende que no debe de cruzarse la luz roja de un semáforo, aunque lleve mucha prisa, aunque parezca que el semáforo se tarda mucho. Aprendí que hay personas o hay sociedades en las que se cuida la naturaleza, no se agrede el ambiente en el que vivimos, y se puede vivir en armonía con la flora y la fauna para bien de cada uno. Alguien establece los estándares de vida que seguimos. Ojalá nuestros estándares de vida sean establecidos por la sabiduría de Dios, porque Dios es mucho más sabio, limpio, bien administrado que el ser humano. Tú y yo tenemos la posibilidad de, antes de aceptar algo como lo único que existe para decidir cómo vivir, tenemos la oportunidad de ir y observar a Dios, preguntarle a Dios. Por eso, como dice esta escritura que leí hoy, que leímos hoy, que compartimos hoy, tenemos siempre la posibilidad de cada día ir a la Biblia e ir descubriendo las maneras de Dios para poder tomar como decisión de vida seguirlo a Él, y no a un mundo que se ha ido degradando y que amenaza con su propia destrucción. ¿Quién establece tus estándares de vida? Si estamos vivos, vivamos y vivamos bien. Aceptemos que Dios establezca esos estándares para cada uno de nosotros. Amén. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por lo que nos dices. Gracias, Señor, porque es riqueza para la vida. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a escucharte, y que esas enseñanzas queden bien grabadas en nuestro ser interior, en nuestra mente, para que podamos comportarnos a tu manera. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Dios les bendiga. Si esto ha sido de bendición para ustedes, ya lo sabe, lo invito a que nos encontremos el día de mañana por este mismo medio. Si esto ha sido de bendición para usted, le invito a que lo comparta con alguien más, y recuerde, puede encontrar estas reflexiones devocionales en YouTube, en nuestro canal de YouTube, usando el buscador de YouTube y escribiendo el devocional de la zona. Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.